Bien, buenos días. ¿Cómo durmieron? Qué bueno. En 5 noches más le voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo durmieron? Yo me levanté hoy día temprano. Me levanté a descansar porque ya no podía seguir acostado. Y es interesante cuando uno empieza a ver de pronto una persona sola por ahí y camina como medio desorientado, parece. Después uno mira por otro lado y ve a otra persona también caminando como extrañamente y era como algunas películas que dan por ahí, ¿no? Que empiezan a aparecer ciertos personajes que no saben muy bien para dónde van y caminan medio torpemente. No voy a decir qué películas, pero era divertido un poquito vernos en la mañana levantándonos en este día. Bien, hermanos, vamos a comenzar hoy una serie de estudios durante estos días de campamento. Y la verdad es que es un poco complejo para mí porque este estudio, ustedes están esperando que llegue el pastor Esaú Reyes y el hermano, que siempre se me olvida el nombre, de México, eh, y resulta que ellos van a llegar el lunes. Entonces, se me ha pedido que yo haga un par de conferencias introductorias y vamos a tener también después un taller el día domingo, si no me equivoco. Entonces voy a intentar hacerlo o tratar de poder reflejar a ustedes lo que nuestros hermanos han preparado, ¿ya? Y vamos a tener entonces este estudio y a partir de este momento. Yo voy a invitar a que podamos orar al Señor. Necesitamos realmente la dirección del Señor en esta hora. Señor, te damos gracias porque podemos estar en esta mañana, Señor, aquí, en este lindo lugar que tú nos has regalado y podemos dedicar este tiempo para escuchar tu palabra y también para analizar, Señor, nuestro andar contigo, tanto en lo personal como en nuestras iglesias. Te rogamos que tú nos animes, Señor, por tu palabra, nos desafíes también y que todo lo que podamos ver en estos días realmente redunde en un fruto bueno, Señor, delante de tus ojos, en nuestras vidas y en nuestras iglesias. En nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero decirle primero que el tema, el título en general de las conferencias del campamento es el siguiente: el fortalecimiento de iglesias, la llave para la evangelización y las misiones. Otra vez, el fortalecimiento de iglesias, la llave para la evangelización y las misiones. ¿Por qué lo digo y lo repito? Porque no es en sí que vamos a estar hablando únicamente de la evangelización o de que hay que evangelizar o de mucho menos de un método de evangelización, porque entendemos y sabemos que ya hay iglesias nuestras que tienen su propio programa de evangelización. Algunos ya lo llevan por tiempo, algunos tienen ciertos ministerios propios dentro de la iglesia hacia ciertos focos especiales. Hay varias iglesias que están trabajando en esto hace tiempo y lo hacen de una u otra manera. También sabemos que hay iglesias entre las nuestras que se han detenido ahí. En alguna medida han llegado a un punto en que se ha detenido el movimiento de la evangelización. Al menos de una manera como corporativa, como iglesia. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer y lo que queremos enfocar es algunos principios, no métodos, principios bíblicos que nos van a ayudar a todos, a los que ya estamos en un programa de evangelización como iglesia, a las iglesias que están un poco detenidas y a nosotros cada uno en lo personal también nos va a ayudar para revitalizar nuestras congregaciones en esta tarea de evangelizar. ¿Ya? Así que partimos de la premisa de que la iglesia evangeliza, su congregación evangeliza de una u otra manera. Quisiera preguntar aquí de los que están, aquí hoy día hay pocos todavía,
¿Cuántos de ustedes saben que su congregación tiene algún tipo de plan evangelístico? Levante su mano, por favor. Ya, ¿ven que hay manitos levantadas? Hay. A veces nosotros pensamos, la himna no está haciendo nada. No, sí está haciendo cosas. ¿Ya? Hay programas evangelísticos en las iglesias. Ahora, ¿cuál es su perspectiva? Aquí cualquiera puede hablar, de los más pequeños que están, se me quedan lejos los más chicos allá, pero pueden hablar cualquiera. Ustedes ven que esta tarea, supongamos, vamos a ponerlo así, supongamos que el consistorio ha decidido un plan de evangelización en el cual nos invita a todos, por supuesto, a participar. ¿Es fácil llevarlo adelante? O sea, uno dice, sí, vamos a evangelizar y todos estamos, pastor, aquí estamos todos comprometidos y díganos el día y la hora y vamos. ¿Es fácil así? ¿Lo ven más complejo? ¿Cuáles creen que son las cosas que hacen compleja esta tarea, según su visión? Alguien que se atreva, cualquier cosa que usted mira y dice, no, es tan papaya, no es tan fácil. ¿Sí? Ajá. Ok. Ajá. 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 Uh-huh. Ok, gracias, hermano. Es muy interesante lo que dice la hermana, si lograron entender, pero a veces tenemos la idea de cierta manera de hacer las cosas. Supongamos, evangelizar es ir a una plaza a predicar, pero no todos pueden hacerlo, aunque quieren. Es más complejo que eso. Hay hermanas que no pueden. La hermana Anita, por ejemplo, yo creo que si uno la lleva va a estar allá, pero no es tan sencillo. Tiene que ponerse de acuerdo con una hija, ¿verdad? Oye, ¿puedes llevarme tal día? Y es toda una complejidad. Entonces, por eso no vamos a hablar de métodos, sino de principios que nos van a ayudar a mirar tal vez las cosas desde otra perspectiva. ¿Alguien ha notado en sus congregaciones, o tal vez lo personal, para mí es complejo llegar y embarcarme así tan fácilmente? Sí. Claro. Exacto.
Ujú. Sí. Bueno, ciertamente cuando el Señor envía a sus discípulos y a los creyentes, hay un precio que pagar. No siempre es el mismo para todos. No siempre es igual para todos. Hay hermanos, como usted decía, que tienen una personalidad extrovertida y no se avergüenzan con nada. Y no es que uno tenga vergüenza del Evangelio, sino que la personalidad nos juega un poco en contra. Yo soy de personalidad muy introvertida y muy tímido, los que me conocen desde chico lo saben. Y con los años el Señor me ha llevado a poder manejar eso. No cambia, pero va diferente. Yo he tenido personalmente la oportunidad de hacer mucho evangelismo callejero, especialmente en mi juventud. Una vez estuvimos en Perú y en Perú hicimos un trabajo en una feria que hicimos mimos y también hicimos evangelismo con pintura. Además de eso, dentro de la iglesia también hicimos una actividad de teatro y todo ese tipo de cosas, además de la música. Todo eso el Señor en el tiempo lo fue usando para yo romper esa barrera de la limitación del carácter, de la personalidad, digamos, sin dejar de ser tímido. Usted me puede escuchar aquí hablar una hora y media, porque tengo algo que decir. Pero si no tengo algo importante que decir, probablemente usted me ve por ahí más callado. A propósito del tiempo, si alguien no traje nada para ver la hora, así que necesito que después alguien me diga, ya son las 3 de la tarde, tenemos que parar. De vuelta. Ya, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Alguien sabe? ¿12 y media a veces? ¿12 o 12? Nah, estamos bien entonces. Ya, hermano Aaron. Ujú. Señor, con el Espíritu Santo, que nos dé esa sensibilidad cuando uno se encuentra con alguien, trabaja con alguien, para poder compartir el Evangelio. Que debe ser permanente en nosotros. Entonces, a veces lo cotidiano no nos permite percibir eso. Solo un ejemplo, por mi casa. En la oficina donde trabajo yo, donde trabajamos, un día una persona que es católico, muy católico, católico. Un día me dijo, se acercó a mí y me dijo, oye, ¿sabes que me dieron una tarea el sacerdote y tengo que enseñar acerca de la genealogía de José, perdón, de María, porque estamos en el mes de María? Entonces yo le dije, bueno, primero se acercó a mí, sabía que era cristiano, ¿ya? Y también confiaba en mí. Entonces, claro, no es una tarea fácil. Entonces yo le dije, la verdad es que no hay genealogía de María. Muy poquitas cositas, pero no hay. Y de José le dije yo, porque está todo esto. Pero me dijo, pero ¿cómo no hay? Entonces, claro, ahí pues digo yo que hay que tener sensibilidad cuando alguien le está preguntando enfrentar un mensaje digamos, de Cristo. Entonces explicarle ahí, paso por paso, lo que significa eso. Y se fue sorprendido y dijo que cómo no había algo así. Entonces después eso llamó a otras dudas, ¿ya? A muchas dudas, que preguntan, cosas así, y uno le fue, digamos, enseñando del Evangelio, ¿ya? Ahora me dice hermano Aarón, sigue siendo católico, yo, bueno, según él, pero entiendo, digamos, algunas cosas me cuestan. Entonces, pero está ahí esa sensibilidad que Dios le da, digamos, al cristiano, cuando alguien tiene esa necesidad o tiene esa inquietud, poder plantearle esta pasión, o esta enseñanza que tenemos de compartir a Cristo en el corazón de la persona. Entonces, es tanto así que te voy a regalar un libro, decía yo, cuando estudiamos algunos ramos de teología,
acerca de las diferencias que había entre la Biblia, porque me preguntaba cuál es la diferencia entre la Biblia mía y la tuya. Hay un libro que hablaba acerca de la diferencia ¿cómo se llama? De la NBI y la Reina Valera del 60. Entonces, mira, aquí hay un libro que te puede ayudar para que puedas entender estas dos diferencias de estas Biblias. Y en el fondo le estaba igual de alguna manera diciendo, oye, aquí hay una Biblia, aquí hay una Biblia, que son cristianas y puede ser una lección cristiana. Entonces, bueno, eso creo yo también, que el Señor pedirle al Señor que nos dé eso, porque las personalidades que tenemos, las vidas que tenemos, poder compartir eso cuando hay una oportunidad que nos pone por delante. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermano. Yo parto del principio bíblico. La evangelización no es una opción. La predicación no es una opción, es un mandato. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener nosotros para poder salir a predicar o vivir, tenemos que creerle a Dios. No creer en Dios, creerle a Dios, a la palabra. Una vez que uno cree a Dios, tiene que vivir esa palabra. Uno no vive esa palabra, Dios pone amor por las almas. Porque usted no puede salir, usted no va a salir a predicar si no tiene amor por las almas, va a salir a acompañar. Pero cuando Dios pone amor por las almas, usted, aunque sea la persona más tímida o la más extrovertida, si no tiene amor por las almas, no lo va a hacer. Porque usted Dios no ha puesto eso en su corazón. Pero cuando Dios pone ese amor por las almas, usted no se puede quedar callado. A mí me ha costado burlas, inmensas burlas en el colegio de parte de mis colegas. Pero ¿sabe qué? Me glorió en el Señor porque después Dios, a esas mismas personas que se burlaban de mí, después tuvo que llevarla al hospital, a un lugar, a un hospital, y él daba gracias que Dios había puesto eso en mi corazón para haberla llevado. Y directores que me persiguieron por ser cristiano, predicar la palabra de Dios. ¿Ya? Después ellos mismos me buscaban a mí para ser amigos de ellos porque su esposa tenía cáncer y para que orara por ellos. Por eso yo le digo, ese es el principio. Si nosotros no esperemos que la iglesia haga un movimiento evangelístico, no, hermano, no espere eso, porque Dios no le pide a la iglesia, Dios le pide a cada uno de nosotros predicar. ¿Cómo? Primero viviendo el evangelio. Cuando usted vive el evangelio, usted mismo tiene que ser sal y luz. Ay, que a algún hermano le gusta evangelizar con unas cositas chiquititas para no molestar a nadie. No, mi hermano. Tenemos que ser sal. ¿Y qué hace la sal cuando le cae en una herida? Algo, ¿no? Eso somos nosotros, por eso no nos quiere. Si usted el mundo lo quiere, preocúpese. Si usted no lo quiere por Cristo, glorice al Señor, porque somos sal y luz. Y la sal y la luz no puede. Vean la oscuridad. A la noche prendan la luz de la cancha. Los que ustedes van a salir arrancando les va a molestar. Eso nosotros. Si usted no molesta al mundo con su vida que está viviendo, eso es peligroso. Por eso tenemos que salir a predicar. Si nosotros aquí aprendemos el Evangelio, que va tema muy bueno, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Vamos un día a la plaza y prediquemos. Es que no sabemos, vaya. ¿Cómo lo va a hacer si nunca va a estar ahí? Hágalo. Y va a ver que Dios va a transformar su vida, su matrimonio, su entorno, y usted a donde vaya no va a pasar inapercibido porque usted es luz y es sal. Si no es así, preocupémonos. Amén. Y podemos cerrar entonces el tema de hoy. Spoiler. Claro. Bien, vamos a avanzar porque todavía no doy vuelta ni siquiera una página aquí, hermanos, pero es importante que podamos nosotros en este tiempo, esperen un poquito, hermana Mayori, mirar y analizar cómo andamos realmente en esto. Pero como dije, vamos a hablar de hacer principios y factores que nos van a ayudar tal vez creo que nos van a ayudar con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? A romper esos límites de los que hablábamos anoche. Y encontrar de verdad en el Señor más que simplemente una fe o un deseo, sino que realmente una decisión para andar sobre esa fe. ¿Hermana Marjorie? Amar a Dios. Ajá. Como decía el hermano, de que tiene un precio, hay que quizás tiene un precio.
ser evangélico es un precio. Identificarnos con una iglesia es un precio. Pero ¿a qué precio lo hizo Cristo? Entonces, eso tiene que, no sé, y dejar de comportarnos como niños chicos. También, porque estamos desobedeciendo, nos estamos comportando como niños chicos en desobedecer una orden de Dios. A veces yo lo veo así con cuando fui a mi hijo. Yo mi hijo mayor es muy porfiado. El chico fue muy porfiado y hasta ahora. Y a veces nos comportamos igual y nos falta amor. Yo pienso que también amor hacia las personas, como decía el hermano, amor hacia las almas también nos falta de repente. En ese aspecto hablar un poquito más de seria, y buscar la forma de cómo nosotros con nuestras habilidades tratar de adaptarnos a cómo hacer el plan de evangelismo, o bien someternos a Dios de que Él nos prepare. Rendimos a Dios, como se dice, en todo. Ok, gracias. Bien. Nuestra comisión ejecutiva del Presbiterio Nacional habló con los pastores de México. Ellos también estaban dispuestos a venir. Y ellos dijeron: queremos hablar acerca de este tema a la himna, a los que vayan al campamento y también durante el año en las conferencias masivas, porque vemos una necesidad de poder revitalizar la tarea evangelizadora en nuestras iglesias. Cuando digo nuestras iglesias, no estoy hablando simplemente en forma corporativa, algo que tiene que nacer del consistorio para abajo, sino que cada uno de nosotros, ¿ya? Así que no perdamos esa perspectiva. Lo que decía el hermano Arturo es verdad. El llamado es a cada discípulo ir y predicar el evangelio, pero también se hace en forma corporativa porque somos también un cuerpo del Señor. Y lo importante que nosotros debemos ir entendiendo es que el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino que se debe expandir. Y nosotros expandimos el reino de los cielos, no solamente en una predicación directa de lo que llamamos el evangelio, sino que viviendo el evangelio. La iglesia del Señor extiende el evangelio a través de cada uno de los ciudadanos del reino. Usted es ciudadano del reino, usted es ciudadana del reino, y donde quiera que usted está, expande o tiene la oportunidad, la oportunidad, dijo el hermano, ¿verdad?, de expandir el reino de Dios. ¿Cómo? Con su propia vida que está rendida al Señor. Y cuando la gente dice: oye, pero tú te comportas distinto, tú hablas distinto, tú tienes una manera de pensar distinta, tú ves los problemas distintos, y uno dice: sí, porque yo pertenezco a un reino distinto, donde mi rey está por sobre todo lo demás, y donde los principios son otros. Donde no me preocupa si tengo para mañana, no me afano, no que no me preocupe, pero no me afana el hecho de si el día de mañana qué va a ocurrir, porque mi padre ya lo tiene resuelto. Ah, qué interesante eso. Y cuando usted enseña a sus hijos y sus hijos crecen en la palabra del Señor, usted está extendiendo el reino en ellos. Chicos, los que están allá, que son los más pequeños, ¿cuántos de ustedes, sus padres son creyentes? Oh, ninguno levantó la mano. Ah, ahora sí, ya, que estaban todavía en la carpa, estaban durmiendo. Muy bien. Yo ya acá los miraron y me di cuenta que le dijeron: levanta la mano. ¿Ya? Y levantaron la mano, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han sido por sus padres guiados en el evangelio? O sea, le hablan constantemente la palabra de Dios y todo lo demás, ¿sí? Bueno. Sí, ya lo sé. Allá de ahí está Juan sentado a otro lado, está la Maite, que es mi hija, por ahí. Pero se centraron allá la mayoría. Cada vez que nosotros extendemos, yo antes honestamente decía
que encontraba un poco limitada nuestra visión de que el reino se extiende por nuestras familias solamente y que la iglesia crece cuando nosotros tenemos hijos, así que tengamos unos 10 hijos cada uno y la iglesia va a ser grande. Porque obviamente el evangelio también va hacia los de afuera. Pero sí es cierto que extendemos el reino a través de nuestras familias, a nuestros hijos. Es el método del pueblo de Israel, ¿no? Y el Señor dice la promesa para vosotros y para vuestros hijos. Y si vuestros hijos son creyentes, si vuestros hijos los guían y los llevan a los pies de Cristo, no solamente a lo que la Biblia dice y la historia de Sansón, de David, de Jonás, sino que realmente llegan a tener una relación con el Señor de forma personal, sus nietos también van a ser expuestos al Evangelio y así se extiende también el reino de los cielos. No simplemente por pertenecer a la iglesia, sino porque es una vida que se va reproduciendo en otro. Ahora, la hermana Marjorie dio en el clavo, porque lo primero que necesitamos nosotros es amar a Dios. Y vamos a hablar ahora en este momento acerca de 3 pilares para el fortalecimiento y la plantación de iglesias. Y el primer pilar y el central es adorar. Adorar a Dios. Y no se confunda con el culto de adoración, con un cántico de adoración o con una oración, ni siquiera de adoración, sino que adorar a Dios es realmente amarle a Él. Aquí en el campo, allá en la calle, en todo lugar, nuestra vida ama a Dios. Podemos nosotros ser creyentes que decimos, tengo un mandato y tengo que cumplirlo. Pero si no nace de un amor a Dios, de una adoración a Dios, va a ser una carga. Y eso es lo que nos ocurre a veces. Las iglesias, por lo general, cuando se empiezan recién a formar, cuando son avanzadas, se hace un gran esfuerzo y tienen harto ímpetu. Yo recuerdo que en Limache, tengo 2 experiencias, tanto en la iglesia del Belloto como la de Limache. Y es muy parecido. Al principio hay mucho trabajo y hay unas personas que están ahí plantando la iglesia y están enseñando y empieza a crecer el número, pero llega un momento en que se empieza la iglesia ya está formada, entonces ahora nos dedicamos a ser creyentes, a enseñarles y obviamente hay un desgaste, especialmente los líderes. Y entonces, si los que vienen, los nuevos discípulos, no aman y adoran a Dios, entonces esto empieza a decantar y empieza a quedar un poquito ahí y nos empezamos a enfocar más hacia adentro. Y para que podamos llevarlo con ánimo y vitalidad, tenemos que partir de que amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Si yo entiendo lo que significó el amor de Dios para mí en Cristo, hoy día en el devocional, si usted leyó el devocional, preguntaba acerca de eso. ¿Qué significa para ti el día a día el amor del Señor? Y cómo ese amor tú lo expresas. ¿Cómo te ayuda? Y cuando uno ama a Dios, entonces es como el motor que te impulsa a lo demás. Y quien adora a Dios es un discípulo. No se puede ser verdadero discípulo si primero tú no eres un adorador. A veces queremos ser en un sentido discípulos, aprender, pero como decíamos anoche, necesitamos primero una relación con el Señor. Es la adoración la que nos impulsa hacia el discipulado personal. Y ese discipulado y esa adoración y discipulado personal se vuelve algo natural en nosotros que nos lleva a testificar. Y ahí están los 3 pilares: adorar, discipular, testificar. Un discípulo es alguien que adora y como resultado de esa adoración y su discipulado testifica. Si usted
saca la adoración o no está bien cimentada, entonces va a ser una carga al resto. Un discipulado, por favor. Catecúmenos. Hacerme miembro. Ir a evangelizar. Hacer una carga porque no le falta lo primordial, que es la adoración. Así que testificar es el resultado de una vida que adora, que está bajo discipulado. Y quiero decir aquí que el discipulado no es simplemente tomar el curso de catecúmenos o un curso de discipulado. Podemos hacer un curso de discipulado de 5 sesiones y usted termina las 5 sesiones, entonces ya es un discípulo. No necesariamente. Pero a veces entendemos eso, ¿no? Vamos a hacer un curso de discipulado. Y mientras no hagamos un curso de discipulado, pareciera ser que no estamos discipulando. Yo quiero decirle que discipular es mucho más que eso. Aquí estoy discipulando en este momento a ustedes. Ustedes están escuchando la palabra de Dios, su enseñanza. Cada sermón es una forma de discipular. Cada clase de escuela dominical es una forma de discipular. Cada consejería personal es una forma de discipular. Cuando ustedes se juntan a hacer el devocional juntos y comparten la palabra y lo que el Señor dice ahí, estamos discipulándonos también entre todos. Cuando usted ora con sus hijos en la noche antes de dormir, los está discipulando, le está enseñando un estilo de vida que debe arraigarse en ellos. Entonces, testificar es un resultado de un estilo de vida. Y ese estilo de vida es el que va a transformarse en una influencia donde usted esté. Yo anoche hablaba un poquito acerca de los medios tecnológicos que decía mi hermana. Yo soy medio nulo todavía para algunas cosas tecnológicas. Nací en otra época de todo lo análogo. Los jóvenes no tienen idea los cambios que hemos vivido nosotros en esto desde los 80 para adelante. Antes cambiaban las cosas cada 20 años, no sé cada cuánto tiempo. Ahora todos los años hay una tecnología nueva y quedan obsoletas cosas que antes eran lo nuevo y lo más novedoso ya obsoleto. Yo una vez fui a comprar una carcasa para mi teléfono celular. No, me dijo eso ya. La vergüenza que sentí. No, eso ya no, ya me dijo. Ya eso no se hace, eso no corre, esos teléfonos no existe ya. Y así, o sea, uno puede tener hoy día el producto más tecnológico o el software más tecnológico o la aplicación y el próximo año le aseguro que va a quedar obsoleta y va a surgir algo mejor. Pero eso también ha significado que nuestras nuevas generaciones y los que se manejan más en estas cosas, incluso hermanos adultos que manejan mucho en esto, tienen herramientas nuevas. Hoy día existen los influencers, ¿cierto, muchachos? ¿Alguno de ustedes sigue a alguien así? ¿Tengo un influencer al que sigo? ¿Siguen a alguien o no? A nadie. ¿Escuchan podcast por ahí de alguien pegado en un podcast con alguien? Oye, nuestros jóvenes estamos en los 80 también. ¿Ah? Hay hartos podcasts cristianos muy buenos, muchachos. Influencer, me dice el hermano Aarón que también. Yo no... Me refiero, tal vez a influencers como que se denominan influencers, pero hay personas que no son influencers, son pastores, son hermanos y que están constantemente en las redes sociales compartiendo predicaciones, devocionales, y eso, sin llamarse, están influenciando con la palabra de Dios. Tu mamá escucha algunos, ¿cierto? Y están también los canales del YouTube, ¿verdad? Donde también uno puede ver predicaciones y todo ese tipo de cosas. Hay algunos hermanos que yo estaba viendo un canal de YouTube que se llama, no sé si se pronuncia Vite, pero se escribe Vite. Y sí, es re bueno, ¿cierto? Tienen unas cápsulas ahí bien interesantes. Son muy buenos. Y uno empieza a mirar los comentarios. Y uno se da cuenta que la gente lo escucha.
y comenta que bueno, estuvo muy bueno, interesante. Yo soy católico, pero me pareció muy interesante ver lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Qué están haciendo? También están influenciando. Y la iglesia necesita, con su estilo de vida, cada creyente, influenciar en su lugar. Y esa es una manera también de que la gente está expuesta al reino de los cielos a través de ti. Así que, teniendo en cuenta lo siguiente, un adorador es un discípulo y que como resultado testifica. Vamos a ver algunas, primero dos áreas respecto a las facetas del fortalecimiento de las iglesias. Primero, hablando de iglesias que adoran, que discipulan y testifican, son iglesias que tienen un crecimiento más natural, más exponencial, es propio de la iglesia. No hay que hacer una campaña en sí, sino que ya los creyentes ya saben que su tarea y su misión y su anhelo es compartir el Evangelio o traer gente a la iglesia para que estén expuestas al Evangelio, si yo no soy tan hábil tal vez para hacerlo, pero sí puedo empezar a tener... hay algo que se llama hoy día ser intencionales. ¿Han escuchado ese aspecto? Ser intencionales. Y hay que tener cuidado con eso. La idea no es que alguien se transforme en tu proyecto de evangelismo, pero la idea sí es... Yo debo ser intencional en mi compañero de trabajo que me preguntó tal cosa. Me voy a acercar, voy a empezar a tener más contacto con él, pero con la intención, no de saber de su vida, ni qué equipo le gusta, ni esas cosas, sino que para poder también compartir el Evangelio o llevarlo para la iglesia o exponerlo al Evangelio. Tengo una intención, no así vamos a ver qué resulta, sino que tengo la intención y quiero, y saludo a mi nuevo vecino, ¿cómo está? Me llamo tanto, fulano tanto, y después de un par de conversaciones para que no crea que, y a veces la gente rechaza inmediatamente, te me quiere llevar para la iglesia. Entonces, primero que vean en nosotros el Evangelio y digan, esta persona es distinta, qué interesante. Sí, que sabe que yo soy cristiano, y voy a una iglesia, y si quiere puedo orar, como decía el hermano. Yo sé que su mamita está enferma, me permitiría, por su nombre voy a estar orando por ella. Va a orar por ella, qué interesante. ¿Entienden? Y uno empieza intencionalmente a influir en su lugar. No accidentalmente y vamos a ver si ocurre algo por ahí, se alinean los planetas y nos da la oportunidad de predicar. No, tengo la intención de. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor también me dice que debo hacer. Y es mi deseo hacerlo. Así que las iglesias que tienen, que adoran, que discipulan y testifican, son iglesias que naturalmente tienen siempre la intención, sus miembros y la iglesia en general, van creciendo, se van desarrollando. Así que vamos a hablar un poquito y usar la palabra más que evangelizar, testificar, porque ahora usted puede entender que testificar significa un estilo de vida. A veces cuando hablamos de evangelizar significa compartir, no sé, las 4 leyes espirituales y un folletito, cosas muy puntuales, pero la gente ve lo que nosotros somos. Y uno dice, sí, está interesante lo que usted me dice, vecino, pero yo lo veo... gritonear a su señora, o yo lo veo salir de malas ganas para la iglesia el domingo. Entonces, ¿de qué me está hablando? Testificar encierra nuestra vida completa, nuestro testimonio de vida, cómo el Señor ha ido transformando nuestras vidas y cómo nosotros le amamos a Él y se refleja eso cada día en donde quiera que estamos. Lo segundo, respecto a plantación de nuevas iglesias. ¿Cuántas de sus iglesias que están aquí han plantado una nueva iglesia en estos últimos 5 años? 10 años. 20 años. Ahí ya empezaron a levantarse algunas manitas, ¿cierto? Sí.
o sea, la plantación de nuevas iglesias no es algo que no sea fácil, parece, ¿no? La iglesia de... Yo recuerdo la iglesia de Valparaíso, que no estoy seguro si era de Malfatti u otra, fue la que plantó Belloto. ¿Ya? Llegó un hermano ahí y se fue a vivir allá a Belloto y comenzó a compartir el evangelio y se fundó la iglesia de El Belloto, justo frente a donde yo vivía. Y hay una foto por ahí donde yo salgo en los brazos de alguien porque tenía como meses de vida. Y Belloto, con los años, fue enviada a, no sé si plantar, pero sí a concretar la plantación de la iglesia de Limache. Y eso ya fue el año 2001, que la iglesia fue ya constituida como iglesia, pero había un trabajo desde los años 80. Ahora Limache todavía no se reproduce en otra congregación. Pero... bueno, también se hizo un trabajo en Paraguay y allá otro hermano también fundó hay 2 o 3 iglesias, no recuerdo ya, en Paraguay. Bueno, plantar iglesias también debería ser algo propio de una iglesia saludable que adora, discipula y testifica. Y eso es la manera que la iglesia responde a las problemáticas de la sociedad. Cuando nosotros plantamos una iglesia en un lugar donde no hay, al menos no una de la presbiteriana nacional, ¿verdad? Es una manera de responder a las problemáticas del mundo. La gente tiene dudas, tiene temores terribles, no sabe qué va a pasar de ellos, no tiene seguridad de vida, no encuentra la vuelta al desenfreno que hay hoy día y buscan en distintas cosas que lo único que traen es algo peor. Si ustedes se fijan, hoy día el mundo está buscando en más que responder o resolver los problemas, los adoptan y le ponen un nombre que suene bonito y dicen, es que así es la sociedad hoy día, entonces hay que buscarle un nombre bueno porque no se trata de decir que está malo, sino que simplemente hemos cambiado. Pero la iglesia, cuando planta un lugar nuevo y llega ahí con el evangelio, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a responder a estas problemáticas. No me refiero a responder de quién tiene responsabilidad o culpa, sino que dice, en Dios hay una respuesta a todas tus inquietudes. A tu temor, hay un Dios que tiene respuesta de temor. A tu inseguridad de vida, hay una vida eterna para ti, en Cristo. No puedes cambiar que yo siempre he sido igual, yo no puedo luchar contra la droga, no puedo ya sacarla de mí, o con la violencia intrafamiliar, la pobreza y todo ese tipo de cosas. La iglesia tiene una respuesta. Y cuando planta una iglesia nueva en un lugar, usted está llevando ahí la luz. ¿Sí, hermana? O que me quedara en mi iglesia haciendo revivir eso, entonces prepararan los vinos, ¿ya? En los vinos obviamente uno comienza a hacer esa vida que uno dice y por alguna razón, sea personal o sea, digamos, los propios intereses donde está el corazón, ¿cierto? Uno se analiza, no hubo respuesta ni de parte mía frente a la plantación de la iglesia y tampoco respuesta de la iglesia frente a la plantación de la iglesia en ese lugar. O sea, no hubo nunca nexo entre que se viera la coyuntura de lo que yo podía aportar y de lo que la iglesia podía aportar, porque hermanos de la iglesia con el pastor de Lourdes, ¿cierto? Hubo tentativas, ¿ya? Y las tentativas por ahí se disiparon. Sí. Entonces, pienso yo que
hacernos una interrogante de por qué eso no se concretó, sería bueno analizarlo. Claro, sí. Sí, ahora recuerdo que sí, los vinos, sí, ya. Muchas veces, por ejemplo, hay una amiga mía que veníamos al campamento juntos mucho tiempo y yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué pasa con esta amiga mía que estaba en la iglesia presbiteriana y ella sigue en una iglesia presbiteriana, pero yo no la veo compartir con nuestra iglesia presbiteriana? Entonces esa misma persona me decía, estás en los kilos, preciosa oportunidad, me decía, para que tú te muevas, te inicies y busques la alternativa, qué sé yo. Entonces, tampoco se me ocurrió decirle, acompáñame tú, po. Entonces, por eso estaba planteando esa cosa. Claro, sí, ya. Bueno, eso es una buena interrogante, ¿no? Porque, y quizás es porque no tenemos esta visión. A veces pensamos solamente en el hecho de vamos a plantar una iglesia y resulta que no llegaron 3 personas. Y pensamos que eso no es suficiente, no es un resultado bueno. Pero sí es bueno. Porque cuando pensamos, no, estamos dando respuesta, estamos poniendo ahí, estamos extendiendo el reino, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que puede ser también un tema de fe, pero también con la comprensión, porque a veces nosotros como iglesia tenemos la comprensión de números y de éxitos, pero cuando nosotros hacemos extender el reino de los cielos en nuestro llamado, no hay número que no valga. Claro, por supuesto que es Dios el que da el resultado, pero nosotros simplemente obedecemos, ¿ya? Nosotros, y miren, nosotros llegamos hasta, no sé si te lo ha pasado, pero tratar de meterse con alguien y empezar a explicarle, sí, pero que resulta que ya. A la semana siguiente volvemos ahí y tal vez por otro lado lo buscamos, no, pero es que... Y nosotros podemos decirle distintas maneras, pero le digo algo y uno se frustra. Pero nosotros llegamos hasta ahí. Podemos compartir el Evangelio, la palabra, dar argumentos y un montón de cosas. Y exactamente es lo que el Señor nos dijo, pero hasta ahí llegan ustedes. Porque del corazón para adentro soy yo. Es su terreno. Y no hemos fracasado porque hemos obedecido. No hemos fracasado porque hemos cumplido lo que el Señor nos ha pedido. Y llegamos hasta donde el Señor nos pidió que llegáramos y de ahí para allá, quién sabe si el Señor obra, quizás no con nosotros, quizás con otro y diga, oye, esto me lo dije hace 10 años atrás a una hermana por allá en Los Vilos y no lo entendí. Pero ahora sí. Hermana, ¿sí? Sí, el pastor lo escuchaba atentamente y pensaba que primero, frente a la pregunta que hizo la hermana, que también si uno lo mira fríamente al final hemos sido invadidos también por cosas de lo que postula como éxito a la sociedad. Y también es una cosa que hay que ser realista, muchos de nosotros mujeres participantes en la iglesia estamos trabajando. Y a veces se nos pone como prioridad, a veces no tenemos como prioridad el servir a Dios, porque también hay que ir en actitud de servicio cuando uno evangeliza. Entonces de repente, como mujeres que estamos trabajando, a veces tenemos como prioridad rendir el trabajo, descansamos, entonces empieza a aparecer también la otra palabra que es acomodarse. Y empieza a haber también la confianza de decir, no, pues si está ese hermano que es tan activo y que es tan bueno para evangelizar, como que uno empieza a dar la responsabilidad y dice que siempre está en eso. Entonces también hay una situación que es compleja con respecto a cuál es mi prioridad en el fondo dentro de mi vida, aunque sea esposa, madre, trabajadora también, a lo mejor fuera de lo que hacía la iglesia, cuál es mi prioridad. Y por otro lado también con respecto a qué parte juega uno, recordar que no somos el Espíritu Santo, porque la palabra es bien clara, quien coloca convicción de pecado y de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo soy obediente a lo que me dice el Señor, que tengo que reclamar el Evangelio, ¿ya? Y reclamar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra, y soy obediente en eso, pero también entender que es el Espíritu Santo el que va a obrar en las personas. Entonces,
es como comprender y entender la soberanía también de Dios. Y, o sea, si llegaron 3, mucha gloria a Dios, por la palabra dice que uno por uno que se salva hay fiesta en los cielos. Entonces también ser en ese sentido persistente, perseverante, y un llamado que también nos hace el Señor a esforzarnos, nos pide esforzarnos. Entonces en ese sentido, como no olvidarnos qué es lo que Dios nos está pidiendo y cuál es el proceso. Ese proceso de evangelización también nos requiere paciencia y coger más en ese sentido en el Señor. Sí. El éxito del mundo o las prioridades del mundo, cómo nos han permeado tan profundamente que nos han desviado, pero lejísimos. Quizás generación tras generación. Porque uno podría decir, hoy día uno quizás mira la himna y dice, no, la himna como que no tiene ese espíritu evangelizador. Yo le digo, ¿sabe qué? Mire para atrás la historia. Tenemos una historia de hermanos que iban literalmente al otro cerro, a un pequeño poblado, a evangelizar a pie. Y no le importaba el calor, la distancia, lo que fuese. Y tenemos una historia que habla acerca de la plantación de iglesias, tenemos la historia de la misión Chile Norte y todo ese tipo de cosas. Pero generación tras generación las prioridades han ido cambiando y han ido quedando relegadas. Pero quiero otra vez decirle, o sea, nosotros estamos llamados a extender el reino de Dios. Muchacho, hermano, ¿cómo te llamas? Lucas. ¿Cuántos años tiene Lucas? 18. ¿Qué vas a estudiar en la universidad o algo? Sí, en marzo entra la Federico Santamaría. Voy a estudiar ingeniería comercial. Allá en Vine. En Santiago, ingeniería comercial. Ok. Juan, le dije Luis ayer, Juan. ¿Y cuántos años tienes, Juan? 13. ¿Tienes en vista algo que te gustaría estudiar para tu profesión o oficio o lo que sea? Nada todavía. ¿Alguien tiene claro? ¿Alguien está estudiando arquitectura? El Samuel, ¿no? ¿Está estudiando arquitectura? ¿Hermano? ¿Sí? Sí, hermano. Sí, pues tu hermano. Sí. Él. ¿Y de los que están allá, alguien está estudiando ya en la universidad? ¿Sí? ¿Qué estudias? Pedagogía en inglés. Pedagogía en inglés. Bueno, excelente. ¿Lucas? Yo entré y salí. Entré y salió. Pedagogía en historia. Hermano, ¿qué estás estudiando tú? Ingeniería civil industrial. ¿Algunos de los chicos que todavía están en el liceo ya tienen en vista alguna carrera, al menos una tentativa, sí? ¿Cuál? Derecho. Derecho. Muy bien. Nicolás, ¿te decidiste por algo ya, no? Sí. ¿Qué cosa? Psicología. Psicología. Ok. Ahora, ¿cuál es el fin de eso? ¿Cuál es el fin de ser psicólogo, pedagogo, ingeniero, qué sé yo, si quiere carpintero, albañil, lo que sea, profesor? ¿Cuál es el fin? Si el fin es tener éxito en la vida, significa que estamos mal. Si el fin es simplemente tener sustento, significa que entonces, además de lo que voy a estudiar, voy a tener que hacer un magíster, un doctorado para que el sustento sea mayor y todo eso. No está mal estudiar, está bien. No estoy diciendo que sea mal estudiar. Pero ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué nosotros transmitimos a nuestras generaciones? ¿En qué se enfocan hoy en día? ¿Dónde gastan su tiempo? ¿En amar a Dios o en estudiar? Y usted dirá, pero si las dos cosas pueden ser, sí. Pero el domingo, ¿dónde están? ¿Estudiando o en el culto? ¿O durmiendo? O en el culto online, igual que en la universidad, en el colegio que dejan encendido el teléfono, no hay, siguen durmiendo. No, pero hablando en serio, es que nosotros a veces transmitimos a nuestros hijos, tu éxito está en tener una carrera, ojalá la que te dé más
beneficios económicos y más tranquilidad y que puedas tener tu buena casa, tu familia tranquila y todo ese tipo de cosas. ¿Y el Señor dónde queda? Bueno, el Señor te va a ayudarnos. Y cuando tengas prueba, ahí te acuerdas del Señor y oras y el Señor te va a ayudar para que te vaya bien. Y los jóvenes después dicen, bueno, de gracias Señor porque no había estudiado nada y el Señor me ayudó a recordar y me fue bien. Y eso es. Y después tienen su carrera, su familia, crecen y todo. ¿Y todo eso dónde va a quedar? Uh-huh. Uh-huh. Por eso es importante que nosotros creamos la palabra de Dios, nosotros la vivamos y guardemos la palabra para que nuestro testimonio sea una predicación viva para ellos. Uh-huh. Mire, sí, también dame un segundo. Nosotros no somos llamados a hacer, y no se desvirtúen por favor, ¿no? Nosotros no estamos llamados a ser ingenieros, a ser doctores, a ser dentistas. Estamos llamados a ser discípulos. Y un discípulo es alguien que adora, por lo tanto, finalmente lo que estamos llamados a hacer son adoradores. Y yo quiero que mi hija adore a Dios, que mi hijo adore a Dios. Lo demás es la añadidura. ¿Entiende? Entonces, porque si no, las prioridades están cambiadas y se van, y nosotros los grandes tal vez ya lo hemos vivido, que estamos tan dedicados al trabajo, a muchas otras cosas, como hablamos hoy día con mi esposa, que uno fácilmente se desvía, son distractores, y nuestro corazón se empieza a sentir agobiado con tantas cosas y perdemos el foco de Dios. Y solo cuando estamos ahí ahogados, de veras que tengo un Dios. No, nosotros tenemos que decir, y si nuestro hijo o hija le va mal a la universidad y tiene que hacer otra cosa, tranquilo, lo importante es que tú hagas lo mejor para el Señor. Y si por alguna razón no se pudo, bueno, lo vas a intentar de nuevo, o con otra carrera, o con otra cosa. El fracaso no está en que si te va mal, sino que el fracaso está si tú dejas de adorar a Dios, de amar a Dios. La carrera no te la vas a llevar al cielo. No te vas. Y la otra cosa, hermanos, es que tu carrera puede servir para la gloria de Dios. Ese es el fin, o sea, puede ser, si estudias derecho, amén, pero que la gloria de Dios se vea en tu labor como abogado. Defender la justicia y vivir en justicia. Me pregunto, ¿cuántos abogados defensores le dirán a su cliente, supongamos lo que pasa es que yo robé, y dirán,
¿sabes qué? Tú necesitas de Cristo. ¿Cuántos abogados dirán eso? Tu hermana, la Zapka, ¿cierto? ¿Entiende? O sea, ¿cuántos doctores que tienen un paciente terminal le dirán, ¿sabes qué? Aún hay una esperanza de una vida eterna para ti? Y lo que sea que seas tú, o que llegues a ser, tú puedes extender el reino de los cielos con tu forma de vivir. Es tu testimonio, testificar. Si eres alguien que simplemente va a atender un almacén, tal vez como ayudante, ni siquiera el dueño, y eres honesto y honrado, no para los ojos de tu jefe, sino para los ojos del Señor, para la gloria de Dios. ¿Entiende? Entonces, adorar es lo primero. Vamos a ir a Hechos, capítulo 2. Hemos gastado harto tiempo aquí, pero la verdad que hemos tratado bastante del tema ya. Pero vamos ahora a verlo un poquito más en el texto, todo lo que hemos ya dicho. Hechos capítulo 2. Voy a leer ahí desde el versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quizás el versículo 47 es un resumen de todo lo anterior, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Adorar, testificar. Todo comienza con la adoración. El que adora es un discípulo para que testifique. Así que el punto de partida es ese, la adoración. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a adorar a Dios en toda área. Y también que nuestros servicios de adoración sean servicios de adoración. Es decir, que estén enfocados en el Señor. Y yo quiero decir aquí, no vamos a entrar en una discusión de qué se debe cantar, qué no se debe cantar, sino que parta por la premisa de quién está en el centro de su pensamiento en el culto. ¿Está realmente adorando a Dios usted en lo personal? En la lectura, en escuchar la palabra, en el cántico, en la oración, en la ofrenda. O está, cuando uno joven está pendiente de la hermanita que le gusta, que se sienta por allá, si es que vino o no vino, qué sé yo. Cosas que nos distraen, ¿no? Este es el ciclo. El que adora es discipulado para que testifique cabalmente. Los que son traídos a los pies de Cristo por su testimonio, adoran. Son discipulados y testifican trayendo nuevos adoradores. Este es un ciclo que se debe repetir de manera natural. ¿Ya? Usted adora a Dios, usted es discipulado, es decir, constantemente, no en un curso discipulado, sino que siempre está siendo discipulado. ¿Para qué? Para que también usted discipule, testifique y discipule a otro. Y así va el ciclo continuamente, pero todo parte desde la adoración. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida realmente a Dios, y quiero decirle que tal vez cuando uno es más jovencito como los muchachos, es más difícil a veces concentrarse en adorar a Dios. Hay una parte que tiene que ver con la madurez propia de la persona, pero no es imposible. En el devocional el día de hoy estaban leyendo acerca de un pastor que murió a los 30 años.
Es decir, y usted dirá, entonces él nació en la iglesia. No, no nació en una iglesia. Él hasta los 18 años, si no me equivoco, 19 años, él vivió una vida totalmente desenfrenada. Hasta que él conoció al Señor y entregó su vida a Él y estudió y alcanzó a tener solamente 7 años de ministerio antes de morir. Pero sí en su juventud, en esa juventud desde que conoció al Señor, se entregó por completo. Yo hubiese querido eso a mis 20 y tantos años. Recién ahora hay muchas cosas que empiezan a decantar en mi vida de una manera más sólidas y profundas. Y cuando uno es joven como los chiquillos es más difícil. Pero tienen que agarrarse, muchachos, agárrense del Señor ahora. Miren que los tiempos son difíciles. No sabes dónde vas a terminar el día de mañana. Tú dices como dicen, de esa agua nunca beberé. Hoy en día no te das ni cuenta cómo de pronto tu vida está en cualquier parte. Puedes que estés sentado en la iglesia todos los domingos, pero tu corazón puede estar en cualquier lado. Así que agárrate del Señor ahora, porque es muy importante decir, Señor, ¿cómo te puedo realmente adorar? ¿Cómo te puedo conocer, amar? O sea, escucho de tu amor y entiendo el plan de salvación y todo eso, y incluso creo que he entregado, soy creyente, pero todavía no logro asimilar ese amor que me enciende y me motiva cada día. Todavía no lo logro, Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo, como dijimos recién, ¿no? La palabra, todo lo demás llega hasta un punto, pero de ahí para adentro lo que necesitas es que el Señor actúe en ti. Señor, actúa en mí, ayúdame. Soy chico tal vez, soy un niño todavía, pero quiero aprender a amarte desde pequeño. Y eso es importante, que nosotros podamos comprender y asimilar la necesidad de ser verdaderos adoradores. En espíritu y en verdad. Qué difícil a veces entender esa palabra, hermanos, pero creo que aquí estamos descifrando poco a poco, ¿no? Así que vamos a ver algunos principios también, cómo nuestra iglesia debe considerar en esta reflexión respecto a la adoración. Miren, hermanos, lo primero, como dijimos, es que debemos ser adoradores, y una parte central es que debemos nosotros entender la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Dios me amó primero y entregó a su Hijo por mis pecados. Y uno dice, ¿por mí? ¿Quién soy yo para que tú me mires? ¿Te acuerdas de mí? Hoy en día eso creo que es una pregunta que muchos se hacen, pero lamentablemente la hacen de manera equivocada. ¿Quién soy yo? No soy nada, y se empiezan a llenar de pensamientos destructivos. No soy nada, no soy nadie, hago todo mal, no valgo nada. Especialmente los jóvenes luchan con eso terriblemente. Y el Señor dice, sí, por ti yo di a mi único Hijo. Así que cuando nosotros entendemos eso y que nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor y realmente entendemos el perdón de nuestros pecados bajo el arrepentimiento, entonces podemos reflejar el perdón a otros y hablar de eso. Quiero contarte de mí, ¿sabes? Del Señor en mí. ¿Qué es eso? Mira, y le empiezas a explicar. Que es muy difícil, la gente siempre dice, no, los canutos van a venir a decirme que soy pecador y todo ese tipo de cosas. Y ellos también son pecadores, sí. Eso tengo que decirle, yo también soy pecador. Pero el Señor me ha llevado al arrepentimiento y me lleva cada día al arrepentimiento. Y he conocido en Él un amor más grande y más profundo. Y te lo quiero contar. Y ahí nosotros nos centramos entonces en la palabra de Dios. Fíjese ahí que estos nuevos creyentes, voy a contextualizar un poco. Hace
50 días, Jesús entra a Jerusalén y todo el mundo, bendito el que viene, hosana. Luego de eso, unos días más, crucifíquenlo. Lo crucifican, lo sepultan, luego Jesús resucita. Y ahora esa misma gente que gritó, crucifíquenlo, ha escuchado el Evangelio, se ha arrepentido y ahora están perseverando en la doctrina de los apóstoles. Es increíble, es un cambio, como que literalmente salieron del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. El Señor los sacó de aquí para allá. Ahora queremos saber de este Jesús y estamos arrepentidos de haber desconfiado de él. Ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y por eso lo primero que tenemos que tener como iglesia es centrarnos en la palabra. La sola escritura para nosotros es algo muy importante. Y quiero decirle que no es solamente el enseñar, no es solamente pararse aquí y hablar. La enseñanza no se completa si usted no aprende. Y claro, obviamente se va a ver finalmente en una práctica. Pero quiero decirle el deseo de aprender. No sentarse ahí porque está obligado a hacerlo. Yo no voy a preguntar, porque si preguntara yo, quien quiera irse se puede ir, dijera algo así, capaz que quede solo. Mejor no me arriesgo. Pero veríamos realmente la motivación del corazón, ¿no? ¿Quiero escuchar la palabra o quiero ir allá al río quizás? Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios y es lo que hacían la primera iglesia, los primeros discípulos del Señor. Y fíjese que ellos recibían la palabra de parte de los apóstoles. Ellos fueron discipulados por el Señor y ahora ya estaban discipulando a otros creyentes nuevos. Estaban cumpliendo esta labor continua del discipulado. Y esa es algo muy importante, que ellos se mantenían juntos en la enseñanza y la predicación de la palabra. Y dice ahí que ellos perseveraban. Y el sentido de esta palabra, si quiere ahí, si usted tiene su texto y tiene un lapicito, puede rayar ahí o circular la palabra perseverar. Y esa palabra se traduce también como una frase que dice, se mantenían firmes. Y no solamente significa un estado de estar ahí cada día, sino más bien tiene que ver con una actitud. ¿Entiende la diferencia? O sea, una cosa es estar aquí sentado escuchando y otra cosa es tener la actitud de mantenerme firme en la enseñanza. Y ellos tenían esa actitud. Eran una devoción. Para ellos es perseverar con devoción en esta verdad del Evangelio. Ese es el motor finalmente. ¿Por qué perseveramos? Porque hemos conocido el amor del Señor en mi vida. Y quiero saber más. Así que es importante la centralidad de la enseñanza de las Escrituras en nuestra vida. Y buscar perseverar con devoción. Si usted hace el devocional las malas ganas, ore al Señor. Señor, realmente ayúdame. Quiero hacerlo con alegría. O tal vez ni lo hago. Señor, ayúdame a intentarlo de nuevo. O va a la iglesia porque el papá y la mamá se tienen que ir a la iglesia. Señor, ya no quiero ir ahí obligado. Quiero realmente ir con gozo. O tengo que ir para dar el ejemplo a mis hijos. Me quedaría en mi casa viendo la Premier League, pero tengo que ir porque ya le dije que íbamos a ir. No, quiero ir con gozo. Después veré el resumen del partido. Pero todo parte de entender si yo realmente he recibido este regalo del perdón de mis pecados, entonces eso me implica a mí que me quiero concentrar y centrar en la palabra del Señor. Y así también reflejar el perdón a otros. Segundo, centrarnos en la comunión de la iglesia. Ahí versículo 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí están añadidos a la iglesia. 44, todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión, se mantenían en comunión, todos estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Fíjese cómo cambian sus prioridades. Vendían sus cosas. Vendían sus casas o propiedades. Yo creo que no vendían la casa donde vivían, pero quizás tenían otras cosas que podían venderlas, no porque no les importaran, sino que era más importante ayudar a su hermano, al que tenía necesidad. Tal vez si alguno era carpintero y decía, ¿sabes qué? Te voy a hacer una mesa nueva porque veo que te falta una mesita más grande o mejor. Invierte su tiempo, su vida, su dinero en otro. Y además, dice en el 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día y también iban por las casas. Y esta es la segunda característica de un discípulo de Cristo. El énfasis está aquí en que se hacía en las casas y con una firmeza en la comunión. Y ahí, si quiere, también puede rayar o marcar la palabra comunión, que es koinonía, que significa compartir, tener una asociación estrecha, participar, tener una comunidad o una sociedad de compañerismo, de contribución mutua. La koinonía es una unidad que la produce el Espíritu Santo. No es un club deportivo, no es un centro de recreativo, no es una junta de vecinos, no es la directiva del centro de padres del colegio. No es nada de eso. No hay nada comparable a la iglesia. Porque lo que nos une a nosotros es el Espíritu Santo. Y eso no está en ninguna otra parte. Y en esta koinonía la persona mantiene relaciones de compañerismo cercanas. Se siente unido a su hermano y a la comunidad de creyentes también. Y por eso se estaban juntos. Y es importante que note ahí que no solamente existía una comunión y esta relación en el templo, sino que también en las casas. O sea, pasaban tiempo juntos y les gustaba estar juntos. No era por compromiso, era porque realmente estaban unidos. Hay un vínculo, por supuesto, de amor, ¿cierto? Como dice la hermana Anita. Nos amamos genuinamente. ¿Por qué? Porque yo he sido perdonado y tú has sido perdonado. El Señor entregó su Hijo por mí y también por ti. Fuimos a comprar al mismo precio, ¿verdad? Y tus pecados tal vez no sean exactamente los míos, pero los míos no son menores que los tuyos. Y si el Señor te ama, yo tengo que amarte a ti. Y no mirarte de reojo o poner mi énfasis en tus pecados porque me gusta hablar acerca de los pecados de Él porque no son los míos. Y no me puede decir a mí hablar de lo mismo. O quizás ni siquiera conoce los míos. No son tan evidentes. Son más secretos. Pero yo sé que están ahí. Son esas cosas que irrumpen en la koinonía, ¿verdad? Cuando uno cree o se quiere mostrar al menos superior a los demás. Eso rompe. Pero cuando todos miramos a la cruz desde el mismo lugar, entonces estamos todos juntos. Por lo tanto, ya tenemos sentarnos en la palabra, sentarnos en la comunión, en la koinonía unos con otros. No todos somos iguales, no todas las iglesias son exactamente iguales. Hay cosas que nos diferencian, quiero decir, vivimos en ciudades distintas, fuimos formados tal vez como congregación de una manera distinta. El núcleo de personas puede ser distinto.
Yo le dije, por ejemplo, anoche, esa nueva congregación que está formando es gente netamente de la calle. Sacada de un ni siquiera sacada, algunos todavía están en la calle, duermen en la calle. Van al lugar de reunión. A otros se le ha mandado a rehabilitación de drogadicción y han vuelto. Algunos pocos, porque no voy a decir que son muchos, pero algunos pocos han logrado salir de esa adicción y transformarse en parte de los que trabajan en la iglesia. Somos distintos. Usted no espere, si un día visita el grupo de Villa Alemana, no espere encontrar una reunión igual que la de su iglesia o personas igual que usted. Va a encontrar seguramente algo diferente. Somos distintos, esa es la verdad, pero tenemos que mirar al Señor y tener la capacidad de tener comunión unos con otros, a pesar de nuestras diferencias. Así que si nuestra unidad debe estar centrada en la palabra y el perdón, entonces todos podrán verlo. Y dirán, estos son distintos. Esa persona de allá se ve bien vestida, este de acá se ve más pobre, pero al fin de cuentas es como un solo grupo. No somos iguales, pero hay un amor que es el mismo. Así que si por la obra de Cristo somos salvados de nuestros pecados, nosotros debemos aprender a reflejar este perdón a otros también. En tercer lugar, debemos centrarnos en la adoración, como hablamos antes. Ahí otra vez, si leemos los versículos 41, reciben la palabra, son bautizados, se añaden a la iglesia, perseveran en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la adoración. 46, perseveran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comen con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios. Es decir, no dejaban de reunirse. Ni un solo día dejaban de reunirse. En las casas, en el templo, partían con el pan y compartían, tenían la comunión y tenían también la coinonía, ¿verdad?, de compartir a veces los alimentos. Y para estos cristianos, Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento, así que la adoración comenzaba en el templo, pero seguía en las casas. No es que terminó el culto, por fin, vámonos a la casa y aquí esperamos al próximo domingo. ¿Ah? Bueno, ahora es que, pero ahora podemos continuar en las casas. O sea, realmente nuestra adoración continúa en mi casa. Y si podemos juntarnos, mejor. Ahora también continúa por Zoom, ¿no? Hoy vivimos en la era tecnológica que al culto o el estudio bíblico o la oración es por Zoom. Una vez al mes yo tengo la oportunidad de compartir la palabra con las hermanas de Talca. Yo vivo allá en Quillota y el Zoom me permite tener comunión con mis hermanas en Talca. Bueno, la adoración, como sea, no termina en el templo, sino que ellos nos muestran cómo van aún en las casas, alabando a Dios, siendo generosos en el compartir. Todo eso es parte de la adoración. Así que ahí puede circular, si quiere, o marcar la palabra oración, que está, bueno, en el versículo 42 al final, y también en el 47, alabando a Dios. Así que hay que tener en presente el contexto de las reuniones en casas. La secuencia, el argumento al final, es evidente que en las casas oraban, se enseñaba, se participaba incluso en ese tiempo de la cena, porque en la sinagoga no le iban a permitir practicar la cena del Señor. Pero sí en las casas donde se reunían los creyentes. Y también ayudaban a unos a otros, participaban de alimentos,
O sea, había una vida de comunidad que reflejaba esa actitud, ¿verdad? Que distingue a los creyentes de totalmente otras religiones o filosofías. Hay una adoración a Dios. Como decimos, la adoración nos lleva a discipularnos y a discipular y a testificar. Es un estilo de vida para nosotros. Y quiero decirle esto para ir ya, si no me equivoco, concluyendo. Importante repasar esto. Por eso son principios que debemos usar y atender para revitalizar nuestra vida personal y así también la vida de nuestra iglesia. Si su vida personal es revitalizada por el Espíritu Santo, va a redundar también en la iglesia. Si usted es un creyente que no quiere, se resiste y quiere simplemente dedicarse a lo mínimo, va a ser como un lastre para la iglesia cada vez que tengamos que ir a evangelizar. Siempre va a tener una excusa, siempre va a haber un problema. Y quizás ni vaya, pero va a decir, no, ¿cómo vamos a ir para allá? Hace mucho calor. Y va a desanimar al otro. Por eso es importante que seamos revitalizados por la palabra del Señor con estos principios. Adorar. Adorar a Dios, amarle. Ser discípulos de Él. Aprender de su palabra, sentarnos en su palabra. Tener comunión real entre nosotros. Abandonar los pleitos, cualquier tipo de cosa, porque al fin de cuentas el Señor dice que esas cosas impiden la adoración. Tú no puedes estar enojado con tu hermano y entregar tu ofrenda así simplemente, no. Eso impide la adoración y la vitalidad de la iglesia. Y sabe que las personas hoy no es que no estén interesadas en las cosas espirituales, son las que las buscan en otros lugares. Pero más que eso, la gente quiere ver cosas concretas. Están acostumbradas a que se les promete algo y no se cumple. Están acostumbradas a ver a personas que acusan a otros y se ponen en el lugar de santos y acusan a otros y después resulta que a la semana siguiente esta persona se revela que no era nada tan santa. Están cansados de que se les diga que tienen que cambiar y que son pecadores y se lo dicen personas que se comportan tal igual que ellos, sin ningún tipo de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Más que palabras, predicaciones, que no está malo que uno predique en la calle, vaya a predicar si puede en la calle o en la micro, donde sea, pero le aseguro que más que eso, ellos quieren ver un testimonio. Eso es la mentalidad de hoy. ¿Por qué la gente se cansó de la iglesia? Porque se derrumbó completamente. Con todas las cosas que se revelaron de las iglesias, en el caso de nuestro contexto chileno, la iglesia católica, fue un derrumbe total de la sociedad. Porque algunos se tenían como pilar la iglesia católica. Sus vidas se regían ahí, su moral, la ley, todo. Y por supuesto que la iglesia evangélica también. Porque esa era la otra mirada, ¿no? La iglesia evangélica es donde nosotros encontramos a gente distinta. Los católicos, todo el mundo era católico, pero eran todos iguales. Y los evangélicos parecían distintos y de pronto la iglesia evangélica también. Se derrumba el testimonio. Y eso es lo que la gente quiere ver. Las palabras religiosas no son efectivas en sí mismas. Así que es necesario levantar un testimonio de amor, de perdón, de gracia. Centrar nuestras acciones, actitudes, palabras, pensamientos en dar la gloria a Dios. Y eso va a llevarnos realmente en el camino correcto de la evangelización.
Y mostrará a otros, con su propia vida demostrará a otros lo que significa la gracia, el perdón del Señor. Y la gente dirá, yo quiero eso también. Escuche por favor cómo la nueva traducción viviente traduce este verso final que tenemos en el versículo 47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ese es el resultado. Dios va añadiendo. Ese es su trabajo, esa es su obra. Nosotros somos llamados a adorarle, a ser discípulos, testificar. Y Dios añade. Así que, como usted ha podido comprobar, la iglesia primitiva inició desde el principio las reuniones en casas y de esta manera se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la adoración comunitaria, todos juntos. Así que es importante que podamos tener en cuenta y resaltar que nuestra tarea es mantenernos firmes en estos tres principios y conectar la reunión de adoración dominical con las reuniones en las casas o con su reunión familiar o con cualquier otra y no verlas como cosas aparte. Esta fue la estrategia de Dios, no de la iglesia, no de los apóstoles. Es la estrategia de Dios, el diseño de Dios para la iglesia, y esto hacía que la iglesia tuviera la buena voluntad de la gente. Que la gente miraba al grupo, a esa comunidad de cristianos y decía, me sorprenden, quiero ser de ahí. Yo quiero eso, claro, yo quiero eso. Y por último, si no lo quiero, tengo que reconocer que eso es mejor que lo que tengo. El Señor agregaba cada día a esa comunidad lo que iban siendo salvos. 12:19, no sé si nos queda algo. ¿Estamos? 12:15 terminaba. Ok, estamos listos entonces. Hermanos, pero gracias por su atención y también por lo que han compartido. De todas maneras, mañana continuamos, entonces pueden haber ahí otro tiempo para compartir y preguntar también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas como Iglesia Presbiteriana Nacional. Señor, te pedimos perdón porque a través de los años, por distintas razones, Señor, hemos ido perdiendo quizás esta vitalidad, esta frescura, Señor, del Evangelio. Y necesitamos, más que mirar para atrás, mirar hacia adelante, mirarte a ti, Señor, y que tú nos ayudes desde lo profundo del corazón nuestro, el lugar donde solamente tú llegas, a poder ser reanimados, revitalizados por estos principios. Ayúdanos realmente a ser verdaderos adoradores tuyos, que te amemos, que comprendamos cómo el Evangelio ha cambiado nuestras vidas, cómo tu amor es mayor que cualquier amor al cual podríamos nosotros pensar o soñar en este mundo. Algo que nos dé vitalidad, Señor, para adorarte con un corazón pleno y que nos motive a querer aprender más de ti, a ser discipulados. Y que todo eso transforme, Señor, nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, nuestra visión, la visión de lo que queremos ser, la visión de nuestras familias, la visión de la iglesia, la visión del mundo, y poder así testificar realmente con nuestra vida y con nuestras palabras acerca de tu amor. Señor, que la reflexión en tu palabra sea aún más profunda de lo que yo he podido decir ahora. Yo sé que tu Espíritu Santo siempre va más allá.
Quizás cosas que ni siquiera yo mencioné, tu Espíritu Santo las dice al corazón de nosotros. Confío en eso, Señor. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.